Bueno, buenas tardes, buenas noches, buenos días, cualquiera que sea la hora. Me permito presentarme, soy Víctor Alejandro Velandia, estudiante de sexto semestre de Derecho de la Universidad Autónoma de Bucaramanga. El día de hoy vamos a hablar sobre la audiencia de la formulación de la acusación con el grupo de trabajo número 2, que está conformado por Michael González, Brian Moreno y quien les habla, Víctor Alejandro Velandia. Bueno, para empezar a hablar sobre la audiencia de la formulación de la acusación es necesario hablar, ubicarnos normativamente. La fuente normativa de la audiencia de la formulación de la acusación la encontramos en la Ley 906 del 2004, más específicamente en el libro 3, que habla sobre el juicio, y en su título 1, que habla de la acusación. El capítulo 1 nos habla de los requisitos formales. Los requisitos formales hacen referencia a los, valga la redundancia, a los requisitos que debe contemplar o debe tener ese escrito de acusación que usted le va a presentar al juez competente. El capítulo número 2 habla sobre la audiencia de formulación de la acusación. Como tal, a modo general, este capítulo habla sobre el trámite que va a tener la audiencia. Y el capítulo 3 nos habla sobre el descubrimiento de los elementos materiales probatorios y evidencia física, que nos habla sobre la oportunidad, que a su vez es única para el fiscal dentro de todo el proceso de descubrir sus pruebas. Y bueno, ya entrando en materia, yo vengo a hablar sobre el escrito de acusación. Bueno, con la presentación del escrito de acusación decimos que inicia la segunda etapa del proceso, porque ubicándonos dentro de un mapa podemos decir que esta es podemos decir no, es la segunda etapa del proceso penal. Entonces, nos encontramos de que también a su vez inicia, con la presentación del escrito, inicia también la etapa de juzgamiento. El artículo 336 nos habla de que esa presentación del escrito debe hacerse cuando, mediante los elementos materiales probatorios, la evidencia física y la información legalmente obtenida, se puede afirmar con probabilidad de verdad que existe el factor objetivo del delito, o la autoría o la participación del imputado. Y pues bueno, este escrito de acusación tiene unos términos, y pues antes de hablar ya más específicamente de qué debe contener ese escrito de acusación, que es lo que establece el artículo 337, vamos a hablar sobre el término que tiene el fiscal para presentar ese escrito de acusación. Para hablar sobre el término tenemos que remitirnos al artículo 175 de la Ley 906 del 2004, donde nos dice que el fiscal, para pedir la formulación de la acusación, para hacer la acusación o para pedir la preclusión, no podrá excederse de un término de 90 días. Y pues aquí también se contempla una excepción que más adelante la veremos. También existe otro término que es de 120 días cuando se trate de un concurso de conductas, un concurso de delitos, perdón, y cuando también se trate de la competencia de un juez penal del circuito especializado, o cuando sean tres o más los procesados. Bueno, ahora hablando ya de lo que tiene que ser lo que es la excepción, que en el mismo inciso 1 del artículo 175 nos remite al artículo 294 del código. Este artículo nos habla sobre el vencimiento del término. Dicho vencimiento del término, esto nos habla de que
cuando se vence el término que establece el artículo anterior, es decir, el artículo 175, el fiscal deberá hacer la acusación o pedir la preclusión. ¿Qué sucede si el fiscal no lo hace? Si el fiscal no hace la acusación o no pide la preclusión, el fiscal perderá la competencia dentro del proceso, no podrá seguir participando más de este y a su vez se le informará al superior. Esto tendrá unas consecuencias ya de tipo disciplinario y pues en esta eventualidad sucede que a este proceso en donde eventualmente ocurra esto se asignará un nuevo fiscal y este fiscal tendrá un nuevo término para hacer la presentación del escrito de acusación, que consta de 60 días y de 90 días cuando se trate de concurso de delitos o que sean tres o más los procesados o que sea competencia de un juez penal del circuito especializado. Retomando el tema, después de conocer los términos que tiene el fiscal para presentar el escrito de acusación, ahora sí podemos hablar del contenido que debe tener la acusación o el escrito de acusación para su efecto, que lo podemos encontrar en el artículo 337 del Código de Procedimiento Penal, Ley 906 del 2004. De acuerdo con esto, el artículo 337 en el primer numeral nos habla de la individualización concreta de quienes son acusados, incluyendo su nombre y los datos que sirvan para identificarlo y el domicilio de citaciones. Los datos que deben diligenciarse de acuerdo a este artículo básicamente son la identificación personal de esa persona, el documento de identidad, su nombre, a qué se dedica, cuál es su profesión, el nombre de su cónyuge o compañera permanente, si tiene hijos y el lugar donde el imputado esté residiendo o donde pueda localizarse. El segundo numeral del artículo 337 nos habla de una relación clara y sucinta de los hechos jurídicamente relevantes en un lenguaje comprensible. Hay que hacer énfasis en ese lenguaje comprensible, porque lo que esté dentro de ese relato que se efectuará oralmente en la audiencia, tiene que ser entendible para que las personas, ya que las audiencias penales, bueno, las audiencias son públicas, entonces los asistentes tengan entendimiento y el acusado o el imputado también, o sea, se pueda entender lo que el fiscal está narrando. El tercer numeral nos habla del nombre y lugar de citación del abogado de confianza o en su defecto el que le designa el Sistema Nacional de Defensoría Pública. Básicamente tiene que estar ahí el nombre del abogado, el lugar donde pueda localizarse el abogado, es decir, su oficina y su residencia y la citación profesional del derecho que lo acompañará. O también, bueno, el del abogado que le asigne el Sistema Nacional de Defensoría Pública. También, eso de acuerdo al numeral 3. Numeral cuarto nos habla de la relación de los bienes y recursos afectados con fines de comicio. Cuando haya lugar a comicio, tiene que hacerse una relación clara y precisa de los bienes y las pruebas que serán descubiertas. Y pasando al numeral quinto, nos habla del descubrimiento de las pruebas.
Aquí nos habla de los documentos o lo que debe contener los anexos. Entonces, el literal A de este numeral 5 nos habla los hechos que no requieren prueba. El literal B nos habla de la transcripción de las pruebas anticipadas que se quieran aducir al juicio, siempre y cuando su práctica no pueda repetirse en el mismo. Es decir, las pruebas que se practicaron ante el juez de control de garantías y que fueron presenciadas por notarios u otros funcionarios dentro de la etapa de investigación. Pasando al literal C, habla del nombre, dirección y datos personales de los testigos o peritos cuya declaración se solicite en el juicio. Entonces estos datos son nombres, apellidos, dirección, datos personales de los testigos o peritos que van a ser presentados en el juicio oral para someterlos a un interrogatorio o contrainterrogatorio. El literal D nos habla sobre los documentos, objetos u otros elementos que quieran aducirse junto con los respectivos testigos de acreditación. Estos documentos, objetos u otros elementos que quieran aducirse son aquellos que se van a probar en otra audiencia, ya sea en la audiencia del juicio oral. Y junto con los respectivos testigos de acreditación. Aquí también de igual manera tienen que diligenciarse los nombres, los datos personales de los testigos que vayan a dar declaración. El literal E nos habla sobre la indicación de los testigos o peritos de descargo indicando su nombre, dirección y datos personales. Bueno, aquí es muy claro lo que nos dice el código y bueno, los demás elementos favorables al acusado en poder de la fiscalía, tales como evidencias físicas o informaciones favorables. Y el literal G nos habla de las declaraciones o deposiciones. Ya cuando se hayan completado todos los requisitos o cuando el escrito de acusación esté preparado, la fiscalía le entregará copia de este escrito de acusación al acusado, al Ministerio Público y a las víctimas. El juez también obviamente tendrá copia de este escrito de acusación. Básicamente es entregarle a todos los intervinientes dentro del proceso el escrito de acusación que formuló el fiscal. Cabe resaltar que en el video se estará mostrando una escrita de acusación real que el doctor Orlando nos facilitó para la exposición, pero bueno, por motivos que ya sabemos ya sabiendo el contenido del escrito de acusación, nos podemos encontrar con dos posibles situaciones. Bueno, una es más típica que la otra. Esto nos encontramos cuando existe un allanamiento a cargos. Cuando existe el allanamiento a cargos, ni el fiscal, ni el juez, ni el juez puede exigir el escrito de acusación, ni el fiscal tendrá que presentarlo. Simplemente el juez tendrá que ceñirse con el acta de allanamiento o con el acta del preacuerdo, si existe un eventual preacuerdo, eh, el juez con esto tendrá que ceñirse para dar sus decisiones. Bueno, cuando no hay allanamiento, pues ¿qué sucede? Se le da trámite al proceso normalmente, no hay alguna tipicidad, simplemente el proceso sigue su trámite normal. El fiscal tendrá que presentar el escrito de acusación y ya el juez tendrá que darle trámite a la respectiva audiencia. Y bueno, pues, ¿qué sucede cuando el fiscal presenta la audiencia? El escrito de acusación, perdón.
Cuando presenta el fiscal el escrito de acusación, dentro de los 3 días siguientes a ese recibido del escrito de acusación, el juez tendrá que señalar fecha, hora y lugar a la celebración de la audiencia. Básicamente esto tiene su fuente en el artículo 338 del Código Penal. Y pues básicamente eso sería todo lo relacionado con el escrito de acusación. Ya Javier les hará la explicación sobre el trámite que va a tener la audiencia. Continuando con el tema, vamos a seguir hablando de lo que es la audiencia de formulación de acusación. Se dice que es aquella actuación posterior a la imputación, sin que haya mediado allanamiento, preacuerdo o negociación de responsabilidad. Es el acto fundamental del proceso, dado que tiene por finalidad garantizar la unidad jurídica y conceptual del mismo, delimitar el ámbito en que va a desenvolverse el juicio y, en consecuencia, fijar las pautas del proceso. Ahora continuamos con la citación. Se dice que dentro de los 3 días siguientes al recibo del escrito de acusación, el juez señalará fecha, hora y lugar para la celebración de la audiencia de formulación de acusación. Entonces, a falta de sala, el juez podrá habilitar cualquier otro recinto público idóneo. Ahora continuamos con lo que es el trámite. Abierta por el juez la audiencia, ordenará el traslado del escrito de acusación a las demás partes. Concederá la palabra a la Fiscalía, al Ministerio Público y Defensa para que expresen oralmente las causales de incompetencia, impedimentos, recusaciones, nulidades, si las hubiere, y las observaciones sobre el escrito de acusación, si no reúnen los requisitos establecidos en el artículo 337, para que el fiscal lo aclare, adicione o corrija de inmediato. Una de las causales es el impedimento. Se dice que son aquellas situaciones en que el funcionario judicial se ve involucrado. Un ejemplo de ello es que el funcionario judicial haya sido apoderado o defensor de alguna de las partes, o sea que haya sido contraparte de cualquiera de ellos, o haya dado consejo o manifestado su opinión sobre el asunto materia del proceso. Estas causales de impedimento se encuentran en el artículo 56 del Código del Procedimiento Penal. Continuamos con lo que es las causales de incompetencia. Se dice que se estableció esta figura con el objeto de que en el trámite judicial se determine de manera célere, ágil, pero especialmente definitiva, el juez competente para reconocer de la fase procesal de juzgamiento, es decir, la que se inicia con la presentación del escrito de acusación. Otra causal es la de recusación. Se dice que esta es impuesta para ser usada en el momento que sea necesario, pues esta no es más que la figura legal en la cual se le solicita a un juez o cualquier integrante de un tribunal, funcionario o miembro de la Fiscalía evitar intervenir en un proceso determinado, ya que puede existir alguna parcialidad. Ahora pasamos a las que son las causales de nulidad. Estas consisten en la ineficacia de los actos procesales que se han realizado con violación de los requisitos que la ley ha instituido para la validez de los mismos, y a través de ellas se controla la regularidad de la actuación procesal
y se asegura a las partes el derecho constitucional del debido proceso. Resuelto lo anterior, se le concederá la palabra al fiscal para que formule la correspondiente acusación. El juez deberá presidir toda la audiencia y se requerirá para su validez la presencia del fiscal, del abogado defensor y del acusado privado de la libertad, a menos que no desee hacerlo o sea renuente a su traslado. También podrán concurrir el acusado no privado de la libertad y los demás intervinientes sin que su ausencia afecte la validez. Continuamos con lo que es la víctima. En esta audiencia se determinará la calidad de víctima, de conformidad con el artículo 132 de este código. Se reconocerá su representación legal en caso de que se constituya. De existir un número plural de víctimas, el juez podrá determinar igual número de representantes al de defensores para que intervengan en el transcurso del juicio oral. Entonces decimos que de acuerdo con la Ley 906 del 2004 son víctimas las personas naturales o jurídicas y demás sujetos de derechos que individual o colectivamente hayan sufrido un daño como consecuencia del injusto. Continuamos con lo que es el trámite de impugnación de competencia. De las impugnaciones de competencia conocerá al superior jerárquico del juez, quien deberá resolver de plano lo pertinente dentro de los 3 días siguientes al recibo de lo actuado. En el evento de prosperar la impugnación de competencia, el superior deberá remitir la actuación al funcionario competente. Esta decisión no admite recurso alguno. Continuamos con las que son las llamadas medidas de protección. Entonces, una vez formulada la acusación, el juez podrá, a solicitud de la Fiscalía, cuando se considere necesario para la protección integral de las víctimas o testigos, ordenar, primero, que se fije como domicilio para los efectos de las citaciones y notificaciones la sede de la Fiscalía, quien las hará llegar reservadamente al destinatario. Segundo, que se adopten las medidas necesarias tendientes a ofrecer eficaz protección a víctimas y testigos para conjurar posibles reacciones contra ellos o su familia, originadas en el cumplimiento de su deber testificar. Decimos que las medidas de protección son aquellas actitudes y decisiones que toma en cuenta el Estado a través de sus diversas instituciones públicas, a fin de hacer efectivo el cuidado y protección de la víctima de la agresión. Con respecto a la agresión misma y a su agresor, son mecanismos que buscan brindar apoyo y protección a las víctimas de las agresiones e impedir la continuación de estas. Asimismo, estas medidas de protección van más allá, por cuanto buscan que la víctima se sienta tranquila y que pueda gradualmente volver a su vida normal, rehabilitándola de sus traumas. Dichas medidas de protección se encuentran establecidas en nuestra legislación. Continuamos con lo que es la fecha de la audiencia preparatoria. Entonces decimos que antes de finalizar la audiencia de formulación de acusación, el juez deberá tomar las siguientes decisiones. Primero, incorporará las correcciones a la acusación leída. Segundo, aprobará o improbará los acuerdos a que hayan llegado las partes. Tercero, suspenderá condicionalmente el procedimiento cuando corresponda. Entonces, concluido la audiencia de formulación de acusación,
el juez deberá fijar fecha y hora y sala para la celebración de la audiencia preparatoria, la cual deberá realizarse en un término no inferior a 15 días ni superior a 30 días siguientes a su señalamiento. Entonces, a falta de sala, el juez podrá habilitar cualquier otro recinto público o privado para el efecto. El fin de este descubrimiento probatorio es evitar sorprender a la contraparte y garantizar los principios de igualdad, contradicción y lealtad. Las partes tienen el deber de descubrir los elementos materiales probatorios, evidencia física e información legalmente obtenida que quieran hacer valer en el juicio. En cuanto a la Fiscalía, esta obligación incluye los elementos que favorezcan al acusado y que los tenga en su poder. En cuanto a la defensa, esta podrá solicitar al juez que ordene a la Fiscalía o a quien corresponda el descubrimiento de un elemento material probatorio específico y evidencia física de la cual tenga conocimiento. El juez considerará si es pertinente y ordenará descubrir, exhibir o entregar copia en un plazo máximo de 3 días. Frente a la Fiscalía, esta puede pedirle al juez que ordene a la defensa entregarle copia de los elementos materiales de convicción, de las declaraciones juradas y los demás medios probatorios que pretenda hacer valer en la audiencia. Si la defensa piensa hacer uso de la imputabilidad, debe entregarle al fiscal los exámenes periciales que se le hubieran practicado al acusado. En cuanto al juez, este tiene el deber de velar porque el descubrimiento sea lo más completo posible durante la audiencia. Además, existe una sanción para aquellos que incumplan con el deber de revelación de información durante el procedimiento de descubrimiento, y esa es que todo elemento material probatorio y evidencia física será rechazada por el juez si se presenta en un momento inoportuno, a menos que ese descubrimiento sea omitido por una causa ajena a la voluntad de la parte afectada. Dentro de este descubrimiento existe la prueba sobreviniente, que trata de que si durante el juicio alguna de las partes encuentra un elemento material probatorio y evidencia física, lo pondrá en conocimiento del juez y éste decidirá si es admisible o debe excluirse, dependiendo del perjuicio que podría causar al derecho de la defensa y a la integridad del juicio. Esta prueba sobreviniente tiene unas cuantas características. La primera es que surge en el transcurso del juicio porque se deriva de una prueba allí practicada y que no era previsible. La segunda es que no fue descubierto oportunamente por un motivo no imputable a la parte interesada. La tercera es que tiene que ser muy significativo o importante para su incidencia en el caso. Y la cuarta es que no perjudique el derecho a la defensa y la integridad del juicio. Existen unas restricciones al descubrimiento de la prueba que las encontramos enumeradas en el artículo 345 del Código Procesal Penal. Este nos dice: las partes no podrán ser obligadas a descubrir, primero, información sobre la cual alguna norma disponga su secreto, como las conversaciones del imputado con su abogado, entre otras. Segundo, información sobre hechos ajenos a la acusación y, en particular, información relativa a hechos que por disposición legal o constitucional no pueden ser objeto de prueba. Tercero, apuntes personales, archivos o documentos que obren en poder de la Fiscalía o de la Defensa y que formen parte de su trabajo preparatorio del caso, y cuando no se refieran a la manera como se condujo una entrevista o se realizó una disposición. Cuarto, información cuyo descubrimiento genere un perjuicio notable para investigaciones en curso o posteriores. Y quinto, información cuyo descubrimiento afecte la seguridad del Estado. Para que las afirmaciones hechas en las exposiciones tengan valor en el juicio como impugnación, deben ser leídas durante el contrainterrogatorio. Sin embargo, la información contenida en estas exposiciones no se puede tomar como prueba, ya que aún no se ha practicado en sujeción al contrainterrogatorio de las partes.